Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a otra rueda de prensa de esta 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a parte del equipo de El olvido que seremos, película que clausura la sección oficial del festival. Y tenemos con nosotros aquí en la mesa a Fernando Trueba, el director, y a Javier Cámara, el actor. Aparte, tendremos por videoconferencia, por streaming, tendremos al productor general, Dago García. ¿Sí? Están ahí. Al actor, Juan Pablo Urrego, y a la actriz, Patricia Tamayo. ¡Qué guapos! Ay, Dios mío, me voy a emocionar. Dago, Juan Pablo, Patricia, ¿me oís bien? Muy bien, sí, perfecto. Vale, quería agradecer especialmente que estén aquí con nosotros porque, si no me equivoco, son las 4 de la mañana en Colombia, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, a esta hora normalmente Dago está ya levantado y trabajando. En cambio, la mala cara de Juan Pablo se entiende porque normalmente a esta hora no existe. Bueno, muchas gracias desde aquí, desde Donosti. Vamos a ir con la dinámica habitual de las preguntas. Podéis levantar la mano cuando tengáis alguna pregunta. También, si alguien está siguiendo el acto por streaming, puede preguntarlo a través de Internet. Pero para empezar, para romper el hielo, quería hacer una pregunta yo mismo. Y acabo de salir de ver la película. Me ha gustado mucho esta idea de que, en lugar de maldecir la oscuridad, haya que intentar prender una pequeña luz por primera vez, ¿no? Me parece que es un concepto muy universal, es un concepto que podría haberse tratado en cualquier lugar del mundo, pero me interesaba ver cómo, pese a que la película toque temas tan universales, al mismo tiempo toque también de manera tan concreta el contexto colombiano, y cómo ha sido, especialmente para Fernando, combinar estas dos cosas, irte fuera de tu país a contar una historia muy concreta que transcurre en Colombia a través de estos mecanismos más universales. Bueno, el contexto colombiano, lógicamente, histórico, social, político, es muy importante en la película, pero está visto a través de esta burbuja, digamos, de esta familia, ¿no? Y de este padre, este hijo, de esta madre, las hermanas. Entonces, es algo que lo he hecho ya en otras películas. El estar contando un periodo, un contexto, pero que en primer término tengamos la historia particular de un pequeño grupo de personas, ¿no? Y obviamente a las que todo eso les marca y les afecta. Bueno, teníamos la guía del libro, que es una guía inmejorable, y por eso me he guiado, y también por el guión, la adaptación de David del libro. Y yo me he sentido tan en casa allí en Colombia como si estuviera rodando aquí. Hola, buenas. Felicidades a los dos porque me ha encantado la película. Mi pregunta va dirigida a ambos, y es que me ha parecido, viendo a través de la figura de este fascinante hombre, ¿no?, el doctor Abad, que era un hombre que era ajeno a postularse en un marco ideológico dentro de, bueno, que no se definía ni en la izquierda ni en la derecha, que pasaba de dogmas y era más abierto al sentido común, ¿no? No sé si Fernando lo ha hecho inconscientemente o conscientemente, pero parece que es un paralelismo con la situación actual que vivimos, obviamente en España, y quería, pues, saber vuestra opinión sobre ello. ¿Cómo veis esto? Gracias. No veo tanto el paralelismo, pero sí es verdad que este hombre era lo que era, ante todo, era un humanista y era médico, y su programa era un programa de salud pública. Su programa era intentar mejorar las condiciones de vida de la gente, y especialmente
de la gente que necesita que mejoren, que son los más desfavorecidos, las clases más humildes, etc. Entonces, cualquier estructura que le ofreciera intervenir en la realidad para mejorarla de alguna forma, él lo hubiera aceptado, porque lo que le movía no era en principio una ideología de ningún tipo, sino más un sentido humanista, ¿no?, de la existencia. Pero lo que nos damos cuenta, y de alguna forma la historia nos lo enseña, la película también y tal, es que a veces cualquier acto que hagas, en un sentido, pues acaba teniendo un significado, ¿no? Y acabas siendo juzgado por él, o atacado por él, o querido o odiado por él, etcétera. O sea que al final nunca escapamos, ¿no? O sea que a lo mejor este hombre, fíjate que fue un hombre que a principios de los 60 hizo las primeras campañas de vacunación masivas de polio, que lo que quería es que la gente tuviera acceso a vacunas, que las comunas tuvieran agua potable, que pueblos que estaban alejados, había en aquellas épocas había pueblos enteros con enfermedades y tal, debido a las condiciones de poca salubridad, etcétera y tal. Y él, que fue un pionero, no en Medellín, sino en toda Latinoamérica del concepto de salud pública, y que creó ese departamento en la Universidad de Medellín, pues esto era lo que dedicó su vida, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí que hay un paralelismo con ahora, en el sentido de que es muy actual esa batalla de él, esa lucha por todas esas cosas. Es curiosamente, y en este momento irónicamente, nosotros mismos, una vez acabada la película, cuando empezó la pandemia, decíamos, ostras, ¿no? O sea, había una serie ahí de coincidencias y de cosas muy, muy curiosas, ¿no? Pero es un personaje maravilloso. Héctor Abad Gómez, su hijo, escribió este libro, decía, pensando que era un libro minoritario y que era una historia que no iba a interesar más que a un grupo más reducido de gente, y lo escribió sobre todo pensando en sus hijos, que no habían conocido al abuelo porque su hija tenía 1 año y el hijo aún no había nacido, y entonces que escribiendo ese libro iban a poderle conocer. Y curiosamente le han conocido medio mundo, porque el libro se ha editado en todos los idiomas, en todos los países, y bueno, esa sinceridad y ese amor que el libro respira, pues ha hecho que toque el corazón de la gente que lo ha leído, ¿no?, que lo hemos leído. Buenos días, bienvenidos a Donosti. Una cuestión para el director, Fernando Trueba. Creo que Hitchcock decía que los actores para él eran ganado. Leí ayer a Sorogoyen que manifestaba que los actores eran lo esencial. Desde su silla de director, ¿cómo ve esa cuestión, si es que la puede confesar? Yo adoro a los actores y adoro a Hitchcock. Yo a veces me comporto como ganado. Pocas veces, pero a veces tengo algún comportamiento un poco... No, para mí... Y Patricia y Juan Pablo también, que se han reído también. Nos comportamos a veces, pero normalmente somos actores, sí. Sí, para mí es un disfrute. En esta película, aparte de Javier, con el que ya había trabajado y con el que disfruto siempre teniéndolo al lado, aunque, trabajando o no trabajando, pero poder trabajar con los actores colombianos, para mí el ver aquí a Patricia Tamayo y a Juan Pablo Urrego me llena de alegría y a mí. me hace absolutamente feliz, porque los adoro, he adorado trabajar con ellos. Son una maravillosa representación del reparto de esta película. Y bueno, está mal que lo diga yo, pero realmente la calidad de los actores allí me ha parecido asombrosa. Ha sido un lujo para mí trabajar con ellos. Y para mí ha sido una ayuda increíble. Podría ponerme a llorar durante horas, porque sin esa ayuda inestimable
gratuita, generosa, con esas llamadas con Patricia. Yo estaba en Italia, estaba en Colombia, ya meses antes, esperándonos, deseándonos, compartiendo ya una relación, la amistad con Juan Pablo, con Laura, con tanta gente brillante y después un equipo técnico brillantísimo, me hace pensar que he perdido un tiempo, no yo, sino mucha más gente, esperando a que las grandes corporaciones hagan este link entre Hispanoamérica y España y que nosotros lo tendríamos que haber hecho mucho antes. Hay un talento tan apabullante en Hispanoamérica. Evidentemente sabemos el talento argentino, el mexicano, el brasileño, pero he trabajado en Perú, he conocido Paraguay, Colombia. O sea, hay un talento tan apabullante que me siento como que digo, pero ¿cómo es posible que yo hable su misma lengua y no les haga el caso que le hago a otras nacionalidades, ¿no? Cuando ha sido un despertar para mí increíble. La ayuda de ellos ha sido brutal y no sé, ha sido un viaje que me ha transformado por dentro como actor, como persona y los amo y los venero. A Dago le vi menos, pero porque era el productor, pero la parte actoral, la parte emocional me la llevo para siempre conmigo. Y de hecho está en cada fotograma de la película. Está llena de sensibilidad esta película, es un canto de felicidad, un canto... Celebrábamos todos hacer este libro. O sea, no solo nosotros, este libro estaba celebrado por todos, ¿no? Era, qué maravilla que estemos haciendo esto, ¿no? Sí, yo además me siento en Colombia muy bien. Por ejemplo, uno de los directores que yo más admiro del cine mundial, Víctor Gaviria, autor de películas como La vendedora de rosas o La mujer del animal. Pues Víctor venía a vernos todas las semanas y eso para mí era un regalo, ¿no? Era tenerle allí en el rodaje. Yo siempre digo que Patricia, a la que tenéis aquí, si fuera una actriz americana tendría un par de Oscars. Sí, claro. Ya. Y Gonzalo y Juan Pablo, que tenéis ahí, pues sería el actor de moda ahora en el mundo si fuera americano. Son colombianos, no pasa nada, eso no les hace menos, les hace más, porque lo hacen por amor a lo que hacen. Y de verdad, he disfrutado muchísimo trabajando con ellos y me encanta eso. Me sentía muy querido, muy arropado en Colombia. El hecho eso de las visitas de Víctor Gaviria, de Laura Mora, que no sé si muchos visteis su película Matar a Jesús. Matar a Jesús. Pues también Laura venía por allí. O sea, sentías que formabas parte, que estábamos todos allí, que formábamos parte de lo mismo, ¿no? Que había una... Decía Renoir eso de que el mundo, las fronteras verticales las han hecho para que no veamos las de verdad, que son las horizontales, ¿no? Que separan las clases sociales, los que tienen de los que no tienen, los que tienen más. Y él decía esa cosa de que él tenía más que hablar con un director, él era director de cine francés, con un director de cine húngaro, que a lo mejor que con un cocinero francés, ¿no? Porque lo que les unía era su trabajo, el dedicarse al cine y eso, entonces, y que eso es una especie de familia, ¿no? Entonces yo me sentía en esa familia allí en Colombia, me sentía en la familia de los que hacemos cine y amamos el cine y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Ayer estábamos, Javier y yo solos, nadie nos oía, y decíamos que esto ha sido un capítulo impresionante, fundamental de nuestra vida, que nunca olvidaremos. No es una película más. No, no lo es. Bueno, también por alusiones estaría bien si Patricia y Juan Pablo, Hombre, claro que sí, el otro lado del espejo, pudiesen contarnos cómo ha sido su experiencia en el rodaje con Fernando, con Javier. Venga, Patricia, tú primero. Buenos días a todos, qué emoción estar ahí. Hola, Fer. Hola, Javi. Pues realmente fue una belleza, una maravilla, una oportunidad gigante. Yo creo que hay proyectos en los que hay una energía y una armonía y un amor que llenan todo, porque no pasa siempre, aunque uno lo disfrute, pero cuando es tan evidente, no pasa siempre. Y yo creo que este es uno de los proyectos y tiene mucho que ver con el libro, porque todos nosotros, los colombianos, por supuesto también Javier y Fernando, pero me refiero a que en Colombia ese libro para todos es
es algo icónico, digamos, ¿no? Y entonces saber que, si bien no estamos haciendo el libro, por supuesto, al leer la adaptación de David, vimos esta maravilla y vimos la oportunidad de poder hablar de nuestro país de una manera diferente, bella, también dura, porque también hay que decir que también lo es, por supuesto, poder trabajar con Fernando, que yo nunca había conocido un director que le diera un clima de armonía y de tranquilidad al set de grabación. Todos rodábamos con una calma, con una delicia, con un deleite. Para mí fue un verdadero deleite. Lo mismo que trabajar con Javier, pues hombre, teníamos escenas, tuvimos escenas fuertes, tuvimos escenas más tranquilas, pero siempre estuvimos muy conectados dentro del rodaje y fuera de él, porque sabíamos que además debíamos estarlo en pro de nuestra relación de esposos en la película. Qué generosidad la de Javier, tengo que decirlo, porque es así, un actor muy generoso. Y por supuesto también hay que decir que era un honor estar con semejantes personas que han hecho cosas tan bellas, Javier como actor, Fernando como director, y ahora yo trabajando con ellos me parecía un sueño, pero un sueño que era mi vida en ese momento y que definitivamente sí, como dice Fernando, marcó mis días. Un verdadero deleite, tengo que decir. Qué bonito. Juanpa, ¿dónde estás? Juan Pablo, ¡ay! El lindo colombiano. Bueno, me quedaría corto en las palabras. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron ustedes. Para mí también fue un regalo de la vida poder hacer este libro, poder contar esta historia tan bonita, poder aportar mi granito de arena para que el mundo conozca y sepa quién fue Héctor Abad Gómez. Como lo decía Patricia, fue un privilegio trabajar con Fernando, trabajar con Javier, era un sueño, y la generosidad de Fernando, la generosidad de Javier, fue algo muy particular. Comparto lo que ustedes decían, es algo que marcó nuestras vidas también, la producción, es algo que es muy difícil que se vuelva a repetir. Y lo agradezco enormemente haber participado en esta historia, haber trabajado con ustedes, y me quedo corto con las palabras porque la verdad me emociona mucho estar acá, y de verdad que fue un privilegio estar ahí con todos ustedes, con la producción colombiana, con los actores colombianos, con el equipo técnico. Fue algo que rozó la perfección, entonces voy a estar eternamente agradecido. Además, tener en cuenta que esta producción es una producción absolutamente, totalmente 100% colombiana. O sea que los invitados de piedra éramos nosotros. Y cuando ellos hablan de generosidad, os podéis imaginar a la hora de sentirse solo en un país que no es el tuyo, ante la inmensidad de este personaje, ante un acento que no era el mío, ante una vida que no era la mía, intentar recuperar en 2, 3, 4 meses de preparación toda la historia de Colombia que está drenada en ese libro página a página, la ayuda inestimable, increíble y generosísima que yo he recibido. O sea, por parte de todos. O sea, Patricia me ayudó mucho antes de llegar, Juan Pablo me ayudó desde el momento que llegué. Había un talante muy generoso por todos, por disfrutar de Fernando, por supuesto, pero también, o sea, me abrieron las manos, me abrazaron de una forma que yo tenía la lágrima siempre contenida, ¿no? Porque hubo mucha emoción en esta historia, ¿no? Todos sabíamos el final y todos sabemos que muchísimas familias en aquel país han sufrido eso y que el repunte de la violencia en Colombia está siendo cruel ahora mismo, que la pandemia está siendo durísima y que esta película no solo viene a contar una historia del pasado, sino que está más presente que nunca, ¿no? Y esa ayuda, de verdad que sin ellos lo saben totalmente, o sea, sin ellos era imposible que yo hiciera este trabajo así, ¿no? Y fue, bueno, les debo mucho, mucho. No les voy a dar parte de mi sueldo, eso ya lo hablamos que no, pero
Pero que bueno, que cuando vengan a España pues les presento a un director de casting, ese tipo de cosas, no sé. Tampoco que se queden en un hotel también, o sea, tampoco tengo habitaciones para todos. ¡Ay, os amo! Vamos con una pregunta en la sala. Vale, ya, perdón. Hola, buenos días, Fernando. Quería preguntarte por la circunstancia de dejar el guión, esta vez en manos de David Trueba, que me contaras un poco cómo fue este proceso, ¿no? Mira, es muy curioso. Cuando me ofrecen la película, yo el libro... es una cosa muy curiosa, porque en el cine siempre te están ofreciendo libros que normalmente no te interesan, ¿no? Para que hagas una serie, para que hagas una película y tal. Y de repente te ofrecen un libro que no solamente has leído y has llorado y te ha conmovido, sino que has regalado a toda la gente cercana que quieres. Había comprado yo tantas veces el libro y asombrosamente me lo ofrecen. Y yo pensaba que no se podía hacer una película de ese libro, por razones de todo tipo, que os podéis imaginar. Y fue mi primera respuesta. Le dije, me halaga muchísimo que me ofrezcáis esto, me halaga enormemente. Un libro que me gusta tanto, pero creo que no se puede hacer una película. Esa fue mi primera reacción. Entonces, bueno, acabé, me insistieron, cosa que agradezco mucho, y me dijeron, bueno, ¿y no te lo leerías otra vez? A ver si le encuentras un ángulo cinematográfico y todo esto. Y lo volví a leer. Cuando lo acabé de leer por segunda vez de nuevo, dije, si es que no se puede hacer una película. Pero hombre, sí, quizá tal vez si concentráramos la parte de la infancia en un momento, la parte de la época adulta en otra, y la película estuviera centrada en dos momentos y tal, quizá por ahí sería una primera posibilidad. No es fácil, es complejo, es complicado, pero tal. O sea, se me metió el veneno dentro. Entonces, mi primera cosa fue escribir el guión con Héctor. Y le dije, Héctor, entonces vamos a hacer el guión, tú y yo. Y Héctor me dijo, mira, Fernando, te tengo que decir dos cosas. Una, no sé nada de cine, no sé lo que es un guión, nunca he escrito un guión. Y segunda, yo tardé 20 años en escribir este libro, en poderme sentar a escribir este libro. Pasaron 20 años desde que murió mi padre. Y lo escribí llorando desde la primera hasta la última página. Fue volver a abrir una herida, fue volver a abrir esa caja del dolor y del sufrimiento. Y claro, para él no era el caso de un escritor que escribí una novela, qué bonita y tal, y me la compran para el cine. No, no tiene nada que ver. Es una cosa terrible. Y entonces no puedo volver a tampoco abrir esta herida y tal. Bueno, entonces, descartado Héctor, decidí que iba yo a escribir el guión, y como estaba en mitad de un guión de mi próxima película de animación, mi segunda película de animación con Mariscal en medio, pues le dije a los productores y a Héctor, mirar, darme un par de meses, no más, para que acabe el guión que estoy escribiendo. Y entonces, ellos tenían mucha prisa por este proyecto, porque el proyecto ya entrara en ese año, etcétera y tal, y me dicen, ¿no tienes alguien de confianza que pueda empezar a escribir el guión? Y yo dije, pero tanta prisa os corre, estoy acabando este guión, van a ser 2 meses. Hombre, pues sí, nos gustaría. Total, y entonces yo dije, mira, sí, tengo una persona de confianza, pero el problema es que está más ocupado que yo. Es la persona más ocupada que conozco. Escribe novelas, escribe películas, las columnas en periódicos, no tal. Yo ya he tirado la toalla de trabajar con él en mis películas, porque es... pero digo, entonces llamé a David, se lo conté, y justo acababa de terminar de entregar una novela, acabar una película, y estaba en un momento y me dijo, si es ahora mismo, sí. Y además le gustaba mucho El olvido que seremos. Me dijo, si es ahora mismo, sí, dentro de 3 meses ya me habré enredado, estaré haciendo otra cosa. Pero que la novela le gustaba mucho. Y yo le dije, no, es tan ahora mismo que no me pueden esperar a mí 2 meses. Y así fue que empezó, y fue una fortuna
que empezó David a escribir el guión, yo le conté las cosas que yo había pensado, de cómo se podía hacer, y se puso manos a la obra, y el guión pues hizo muy feliz a Héctor, hizo muy feliz a Gonzalo y a Dago, y creo que ahora Dago debería decir algo. Hola, ¿qué tal? Hola, Dago. Nada, creo que esta película nos estaba esperando a todos. Creo que era una cita que teníamos sin que ninguno supiera que la tendríamos. Nos conocimos todos por nuestros trabajos antes de conocernos personalmente. Como dice Fernando, el libro era un libro que era muy cercano a él. Gonzalo Córdoba, el presidente de Caracol Televisión, que es el otro coproductor de la película, también amaba el libro, pero con Gonzalo compartíamos el gusto por el trabajo de Fernando. Conocíamos sus películas. Yo soy melómano y no solamente conocía sus películas de ficción, sino también conocía su Calle 54, que en cierto momento en Colombia, en los años 80 y 90, se convirtió en todo un ícono entre el circuito de la gente a la que le gustaba este tipo de música. Compartíamos también nuestro gusto por sus libros sobre música y sobre el diccionario del cine. Luego sabemos que Fernando y Héctor, también conocíamos el libro, se juntaron y hablaron sobre el libro, y luego se juntaron Héctor, Gonzalo y Fernando sobre el libro, y era como si ya nos conociéramos y como si esta fuera una cita que habíamos aplazado durante mucho tiempo. Y un poco también curiosamente, cuando Fernando nos propuso el tema de David como el guionista, también con Gonzalo habíamos comentado lo que habíamos disfrutado viendo su película Vivir es fácil con los ojos cerrados, y cómo habíamos disfrutado de la actuación de Javier, como que todo estaba puesto, porque estas cosas del destino, para que nos juntáramos en esta cita aplazada que era la película. Y todo se dio de una forma muy orgánica. Recuerdo que la primera vez que empezamos a echar globos, como decimos aquí, sobre cómo sería la película, Héctor Abad, el autor del libro, le preguntamos, bueno, ¿y tú quién crees que debería ser el personaje que interpretara a tu papá? Y él dijo como si fuera una cosa que no se fuera a dar, como si fuera una utopía. Pues hay un actor que a mí me encanta mucho y que me recuerda mucho a mi padre, que es Javier Cámara. Y se dio, como con David, que tenía el tiempo, que Javier también tuviera el tiempo. Entonces, creo que hay mucho de magia alrededor de la película, porque nos juntamos los que nos teníamos que juntar. Y nos juntamos los que nos teníamos que juntar en el momento en que nos teníamos que juntar. Entonces yo siempre he visto esta película como el cumplimiento de una cita que existía y que tenía que cumplirse, y ahí está el resultado, del cual nos sentimos todos muy, muy orgullosos. Qué bello. Qué bonito, Dago. Ay. Hola, sí, mi pregunta es para Dago, y ya lo había tocado un poco Patricia. El libro es también duro precisamente porque vemos el asesinato ya cantado de un defensor de derechos humanos en los años 80 en Colombia, y hay un paralelismo muy fuerte con la realidad presente, actual en Colombia, que muchos líderes en otro tipo de circunstancias también, fuerzas oscuras, los siguen matando, masacrando. Y en la película queda como si estos actores violentos fueran muy abstractos, nadie sabe de dónde salen, se habla de listas de fuerzas oscuras. Entonces quería preguntar, Dago, ¿cuál es la importancia de las preguntas que sigue levantando esta película? Y para Javier, ¿cuál es el reto de interpretar un personaje tan bondadoso? ¿De pronto viste la necesidad de darle algún matiz, o cómo ves esa bondad del doctor Abad Gómez? Bueno, creo que el libro y la película tienen la enorme virtud de que hacen una aproximación a nuestra problemática y a nuestra violencia desde una perspectiva mucho más humana, mucho más, por llamarlo de alguna forma, cotidiana,
porque si miras la película y miras el libro, es una historia sobre una familia, es una historia sobre relaciones familiares, y eso hace que la aproximación al tema sea una aproximación mucho más poética, y de hecho lo hace incluso mucho más intensa y mucho más reveladora. Uno podría correr o caer en la tentación de hacer una película política, deliberadamente política o evidentemente política, y la película, al hacer esa aproximación y al haber combinado esa estructura que tiene el libro y esa mirada que lograron David y Fernando sobre nuestra realidad, hace incluso que la película sea más reveladora, porque está refiriéndose a cómo en Colombia la violencia y este germen nos ha tocado a todos. ¿No? En Colombia no es simplemente un flagelo que se dé exclusivamente o en las zonas de conflicto, o se dé solamente entre el estamento político o todos esos actores de la violencia. Es algo que nos ha tocado a todos de una u otra manera, y esa es la gran virtud, creo yo, de la política, de la película, que logra señalar esta problemática, pero desde una perspectiva casi que cotidiana, y nos vuelve a recordar que no podemos acostumbrarnos a este tipo de forma de pensar y de forma de enfrentar la vida. Entonces, creo que en ese sentido la película es muy importante y va a ser muy importante para nuestro país. Ya tenemos señales de que la película internacionalmente va a funcionar muy bien. Lo que está sucediendo allá en San Sebastián es muy sintomático, pero creo que cuando los colombianos puedan ver la película, va a tocar unas fibras que en el mejor de los casos va a generar una reflexión que ojalá nos ayude a sumar en una posible solución a toda esta situación que durante tanto tiempo hemos sufrido. Sobre la bondad, bueno, Héctor Abad Gómez es un personaje muy poliédrico también. Tuve tanto tiempo, tantas charlas con su hijo, tantas charlas con su nieta, con Daniela, que formaba parte de la película. Era la script de la película. Una cineasta reputada con varios documentales maravillosos sobre sus dos abuelos en concreto. Y no sé, o sea, cuando iba descubriendo el personaje, porque la única revelación que tenía era el libro, pero a medida que Fernando o los compañeros de Colombia me iban mandando información sobre él, me iban llegando sus programas de radio, me iban llegando las grabaciones que él hacía a sus hijos a lo largo de toda la vida, esas cartas a cada uno de ellos, a cada una de ellas, aleccionándoles, siendo didáctico y a la vez amoroso y a la vez tan absolutamente paternal y tan cercano y tal. A mí me iba como abrumando, Era cuando llegué allí y vi que el personaje era, como dicen los americanos, bigger than life, ¿no? Que era un personaje que era inaprensible. Cuando vi que había una pintada enorme en la Facultad de Medicina con su rostro, yo pensé que era una decoración de la película. Dije, y esta dice, no, esto es así. Es un graffiti maravilloso de él. Cuando la gente se acercaba, cuando me veía vestido del doctor y se acercaban por la calle y me abrazaban, era muy sobrecogedor para mí, ¿no? Entonces, intenté hacer un hombre bueno, pero un padre de familia, ¿no? Yo en ese momento ya era padre también, entonces era inevitable amar a esos hijos con toda mi energía, ¿no? Entonces, sí es cierto que me intenté basar en su bondad, sí, en su amor, en el amor que daba a todo el mundo, en la atención. O sea, nos encontrábamos con médicos, estudiantes que habían estudiado con él, nos encontrábamos con... Y después veías también las miradas de odio, ¿no? Veías también las miradas de desprecio también en la calle cuando estabas rodando, ¿no? Notabas esa sociedad constantemente, ¿no? Y yo lo notaba mucho porque yo era una antena parabólica, yo estaba a cualquier acento, a cualquier pequeño detalle, a cualquier cosa, a cualquier
cosa que Patricia me decía, cuidado con esa S, hiciste una S muy española. Y ay, todo el rato estaba como... Entonces yo notaba mucho eso, ¿no? Notaba mucho que era un personaje que estaba muy vivo, no solamente en nosotros, sino en la calle también. Entonces intenté darle mi persona, y te juro que había días que le llamaba a él, porque había escenas muy complicadas, ¿no? Entonces yo le decía, Héctor, vente para acá, ¿cómo se hace esto? Esta sí que no puedo solo, ¿no? Y bueno, ahí está. Que hable alguien. Hola. Hola, mi pregunta es para Javier. Sí. Lo has comentado ya un pelín, pero quería saber un poco más sobre el trabajo para cambiar de acento. Bueno, pues eso era mucho más difícil que Narcos. Yo pensaba, dije, ya hice Narcos, ya sé el acento colombiano. No, bueno, tuve la suerte de hacer una persona buena en ese país también. Había hecho una serie de personas malas y no me hubiese gustado nada haber salido de ese país habiendo hecho solo eso, ¿no? Y además, desde un punto de vista nada colombiano, ¿no? El acento fue un viaje dificultoso, pero así tuve mucha ayuda. Si ahora me pusiera a hacerte un poco de acento, seguro que Patricia y Juan Pablo dirían, no, por favor, ay, qué horror, pero que, lo perdió totalmente, ¿no? Porque sí es cierto que yo me empecé a trabajar un acento más paisa, más de Medellín, con esas Ls tan preciosas que ellos tienen, así con esas pronunciaciones tan bellas y esas S así bien pronunciadas. Pero claro, el doctor no tenía para nada ese acento. El doctor era un hombre, era un profesor de universidad, muy viajado, había modulado y había tenido otro acento mucho más didáctico. Sus programas de radio, él tenía cierta prosodia muy bonita, con una pronunciación. Entonces se acercaba mucho más a un acento más europeo que lo que era el acento paisa. Yo me estuve preparando todo ese acento paisa y dije, pues voy a... Y cuando ya empecé a recibir los vídeos y las grabaciones de Fernando, digo, no, pues este hombre no habla así. Entonces dije, bueno, cuando llegue allí tendré toda esa información. Pero llegué con muy poco tiempo y la verdad que fue constante la ayuda de todos. Lo que sí era imposible era improvisar, porque la riqueza de nuestra lengua común hace que el colombiano sea más complejo que el inglés. O sea, las expresiones, ¿qué hubo, mijo? Todas esas cosas que más decía, ¿puedo poner las dos expresiones juntas? Dice, no, esa expresión no se pondría junta con esa, ¿no? O sea, cosas que tú no entiendes, que son imposibles de entender. Entonces, evidentemente, ante cualquier improvisación siempre me iba a Patricia, a Juan Pablo, a Daniela, y esto se puede decir así, pero esa Medellín, esa Y, a ver cómo la dicen. Entonces, antes de cualquier escena repetíamos, entonces tenía un grupo de gente alrededor diciéndome, no, mira, cuidado ahí, cuidado allá, ¿no? Tuve mucha ayuda y la verdad que bueno, que les ha gustado, o sea, y sobre todo lo más importante, lo más importante es que la familia está feliz. O sea, ya lo que digan ustedes, que es importante, por supuesto, y lo que digan los críticos y lo que diga el público, ahora salíamos y veíamos al público que salía y nos aplaudía con un afecto y lágrimas en los ojos, ay, qué bello que le pase esto a la gente, ¿no? Porque Juan Pablo, Patricia, ahora salía el público y la gente estaba aplaudiendo, nos vieron y aplaudían, salían con lágrimas en los ojos, era muy bonito, ¿no, Dago? Y ese es un premio precioso, pero realmente el premio es saber que Fernando y Cristina fueron a presentarles la película a Medellín, a la familia, y que volaron tantos recuerdos, tantos días bellos de conversaciones, ahora os los puede contar él, ¿no? Que para mí ya dije, ya está. O sea, ya respiré, dije, si a ellos les gusta, ya el trabajo está hecho, ¿no? Entonces ahora simplemente me encantaría que la película la disfrutarais y la amarais. El trabajo ha sido placentero, no ha sido nada duro. Habían días muy complicados, pero ha sido un placer, Y luego todo ese peso en los hombros de este personaje, ¿no? Porque la novela es él, cada vez que ibas descubriendo más de él, la universidad, su parte política, su parte familiar, su parte en la Organización Mundial de la Salud, un hombre pandemista tan importante, un doctor que ha dicho tantas cosas tan actuales que están pasando ahora, ¿no? Esa escena pequeña que era lavarnos las manos con mi hijo, ¿no? Que de repente se ha convertido en viral, ¿no? Decirle, no, tienes que lavarte las manos, frotarte bien. ¿Cuál es la canción que sabes? Esa canción, pues canta esa canción hasta que tú te laves, porque los gérmenes, los virus... Cuando veíamos esa escena digo, Dios mío,
no le he hecho todo el caso que merecía. Es que es tan actual este hombre, ¿no? Entonces, bueno, intentar darle el alma, poner el alma ahí como lo pusieron mis compañeros, ¿no? Vale. Estaría horas hablando de esta película, perdonadme. Y en concreto Juan Pablo y Patricia eran como tus coaches claro. de cabecera, uno a un lado y otro a otro. Javier los miraba, les consultaba todo el rato. Todo el tiempo. Y educadísimos, nunca se acercaban antes. Yo siempre decía, ¿qué? Hay una pequeña S que dices. ¡Ay, díganme! O sea, son súper educadísimos y ya les insulté, les dije, mira, como no me digan todo, les mato. O sea, díganmelo todo lo malo que lo hago, díganme cómo pronuncian ustedes con estas cosas, esta música tan bella que tienen. ¿Verdad, Patri? Que me ayudaste mucho, mi amor. Así es, nos ayudamos mucho. Muchísimo. Entre todos. Sí, qué lindo. Bueno, pues Javier decía que podría estar horas hablando de la película, podríamos estar también horas escuchándole, pero desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí porque necesitamos la sala. Os pido disculpas a todos los que teníais preguntas, que sé que erais varios, y pido un fuerte aplauso para las cinco personas del equipo. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, chicos. Duerman.